Yo soy Freddy Cóndor. El presente video forma parte del trabajo del curso de Derecho Procesal Civil y Litigación 2 de la Universidad Tecnológica del Perú. Bien, el Código Civil regula en nuestra sociedad una institución jurídica bastante importante que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva plasmada en la sentencia por el juez. Esto es la medida cautelar. Y una medida cautelar es eso, es que se va a garantizar que el demandante pueda obtener esa obligación de dar, de hacer o no hacer, plasmada en la sentencia por el juez, ¿correcto? Y que al final de la sentencia, pues lo que ha determinado el juez, esa obligación no sea una letra muerta, sino que se pueda pagar a la parte demandante. Bien, nuestra solicitud de medida cautelar debe cumplir con ciertos requisitos, y estos requisitos son conocidos como presupuestos cautelares. Tenemos dos presupuestos cautelares: los presupuestos procesales y los presupuestos materiales. La diferencia de estos son en que los presupuestos procesales son los requisitos formales que se debe presentar, que debe tener nuestra solicitud para que el juez pueda admitir y dar trámite a nuestra solicitud cautelar. Una vez que hemos cumplido con estos presupuestos procesales, el juez recién analizará el fondo de nuestra solicitud, ¿ya? Y estos son los presupuestos materiales. Bien, los presupuestos procesales, entre ellos tenemos la competencia del juez, los requisitos de la solicitud cautelar, la capacidad procesal y la legitimidad para obrar. Una vez que hemos cumplido con esto, el juez analiza y si encuentra que estos requisitos formales se cumplen, pues da trámite en nuestra solicitud cautelar para que recién en ese momento pase a analizar el fondo de nuestra solicitud. Y esto es pues los presupuestos materiales. Tres son los elementos indispensables que debe contener nuestra solicitud cautelar. El primero de ellos es la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la razonabilidad de la medida. Si la solicitud cautelar cumple con estos tres elementos, pues el juez va a declarar fundada la medida cautelar y se va a otorgar por ende la medida cautelar. Bien, estos requisitos de forma son también conocidos como presupuestos procesales. Y entre los presupuestos procesales tenemos cuatro. Uno de ellos es la competencia. El artículo 608 del Código Procesal Civil regula lo que es la competencia y nos dice que es la actitud que tienen los jueces que se encuentran habilitados para conocer la pretensión de la demanda. Bien, específicamente dentro de la competencia podemos hablar en dos tiempos. Primero, la demanda cautelar que se presenta dentro del proceso, o hay demandas cautelares que se pueden presentar fuera del proceso, de acuerdo al Código Procesal Civil. Si la demanda se presenta dentro del proceso, es competente el juez que viene conociendo la demanda principal. Si es fuera del proceso, será competente el juez que va a conocer la demanda principal. En resumen, es competente el juez que conoce la demanda principal o va a conocer la demanda principal, será competente el juez ese es el juez competente para conocer la demanda cautelar. El segundo aspecto es los requisitos de la solicitud. Esto está regulado en el artículo 610 del Código Procesal Civil y nosotros en la demanda cautelar tenemos que presentar todos los requisitos mínimos exigibles. Entre ellos tenemos los fundamentos de la pretensión, tenemos que fundamentar nuestra solicitud cautelar, la forma de esta, es decir, si voy a solicitar embargo o secuestro, el monto de la afectación, ¿ya? Y los bienes que van a ser afectados si fuera el caso. Y un aspecto importante aquí es la contracautela. La contracautela es considerado algunas veces como requisitos de forma y en algunas también como de fondo, de acuerdo a algunos autores. Y esto es bastante importante porque la contracautela es aquella institución que va a permitir asegurar que no se afecte a la parte demandada, ya, para asegurarle los daños y perjuicios que podamos haberle ocasionado. Porque si solicitamos una medida cautelar y esta es concedida a nosotros, después cuando llegue la decisión definitiva de la sentencia, de la demanda principal, y se dé esta sentencia a favor del demandado,
ya nosotros vamos a tener que resarcirle los daños y perjuicios por ese patrimonio que ha tenido, que le hemos afectado a este demandado, ¿no? Tenemos que resarcirle. Para eso se usa la contracautela. El otro es la capacidad procesal. Tenemos que tener capacidad procesal, esto es, mayores de edad, normalmente tenemos la capacidad procesal para ir a juicio. Ya, los menores de edad también pueden ir, pero siempre y cuando asistan mediante representación. Esto es, mediante sus padres que tienen la tutela, que tienen la patria potestad, la curatela o los tutores. Bien, y el último, pues la legitimidad para orar. Pueden presentar la demanda los que tienen interés o los que son titulares del derecho, ¿no? Esto es básicamente los requisitos de forma. En cuanto a los requisitos de fondo, hemos dicho que estos son los presupuestos materiales de la demanda cautelar. ¿Bien? También se ha dicho que son tres estos elementos que debe tener nuestra demanda cautelar para que el juez se pueda pronunciar de manera positiva y concedernos la medida cautelar. Uno de estos elementos es la verosimilitud del derecho, y por verosimilitud del derecho la parte demandante tiene que acreditar una verosimilitud del derecho invocado. No tiene que invocar una certeza real, sino una verosimilitud, ¿no? Una apariencia del derecho. Esto, por ejemplo, en la asistencia alimentaria. En la asistencia alimentaria, la parte demandante puede tener pruebas como, por ejemplo, la partida de nacimiento, puede también tener pruebas de la relación convivencial que han tenido con el demandado para que éste asista de alimentos a su menor. Entonces el juez va a ver la partida de nacimiento y todas las pruebas convivenciales, pues entonces acá hay una verosimilitud del derecho. No se está verificando si hay una certeza, eso ya se va a ver dentro del proceso principal. Entonces con esta verosimilitud, con esta apariencia del derecho, pues el juez puede conceder la medida cautelar. El otro elemento es el peligro en la demora. Y por peligro en la demora tenemos sinónimo de urgencia. Esto quiere decir que por peligro en la demora, pues tenemos que tener, el juez tiene que manifestarse, porque si no hay un peligro de que la parte demandada pues, pueda enajenar sus bienes, pueda desprenderse de ellos, darlos en donación, ¿no? Y cuando llegue la sentencia final, pues no tenga la parte el demandante no tenga cómo cobrarse sus derechos, ¿no? Así, por ejemplo, acá en un proceso de desalojo, la parte demandada puede pues desprenderse de sus bienes, ¿no? Y llegada la sentencia final, entonces el demandado pues no podría recuperar su bien inmueble, ¿no? Porque la parte demandante el demandado puede haberse desprendido de este bien. Y finalmente pues la razonabilidad de la medida. Y en la razonabilidad de la medida, esto quiere decir que la medida que nosotros, la solicitud cautelar debe ser razonable, ya, debe ser proporcional. Nosotros no podemos pedir, no podemos excedernos en el pedido. Por ejemplo, en una demanda de obligación de dar suma de dinero, vamos a embargar los bienes del demandado. Por ejemplo, vamos a ver que él nos debe 100.000 soles, ¿ya? Y sabemos que el demandado tiene dos casas, una casa valorizada en 1 millón de soles y un departamento valorizado en 120.000 soles. Entonces no sería razonable que nosotros solicitemos el embargo o el secuestro de este bien valorizado en 1 millón de soles, porque lo correcto sería solicitar el embargo o el secuestro por el bien cuyo costo es 120.000 soles, que se aproxima a la deuda que nos tiene, a la obligación de dar suma de dinero que nos tiene esta persona. ¿Correcto? Entonces a esto se refiere a lo que es la proporcionalidad de la medida. Pues bien, esto ha sido lo que son los elementos presupuestales, los presupuestos procesales, tanto de forma como de fondo. Pues muchas gracias.